Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 9 del manual El Reino de Dios. Ante todo quiero agradecer a todos los que estuvieron orando por nosotros, por nuestra familia. Gracias, el Señor es bueno con nosotros, nos ha fortalecido, nos ha levantado nuevamente para que podamos servirle como a Él se merece. Ante todo, gracias. Y el tema de hoy es un tema que es muy importante que tomemos en cuenta y se llama el ser pacificador. Quiero comentar algo. Hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de ver a una persona. Tuvo podríamos decir, un conflicto con otra persona. Y yo tuve oportunidad de platicar con esa persona y decirle que tenía que pacificar, que tenía que entender lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Y es por eso que yo le hablé de que fuera pacificador. Y esta persona, después de la plática que tuvimos, tuvo una situación en la cual, en lugar de pacificar a otra persona, en lugar de eso, agitó las aguas. Miren, pacificar es establecer la paz, reconciliarse. Jesucristo es el príncipe de paz. Él vino a esta tierra a darnos paz, la paz que no da el mundo, la paz que solo Él puede dar. Y la persona cuando agita, cuando tiene problemas, cuando no puede perdonar, cuando no puede decirle a otra persona, está bien, ya pasó, vamos a arreglarlo, en lugar de eso lo que hace es inducir a la persona o a las personas que están alrededor como una raíz de amargura que contamina a otras personas. Pero la palabra del Señor nos habla que es una bendición ser pacificadores. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la palabra bienaventurados significa ser felices. Y yo quiero decirte que el ser pacificador no describe a una persona que vive en paz, sino aquellos que en realidad producen paz, venciendo el mal con el bien. Es decir, que son personas que saben muy bien que debemos nosotros verdaderamente de gozarnos con el ser pacificadores, porque somos hijos de Dios. Pero ¿cómo podemos lograr producir la paz?, se preguntarán muchos. Bueno, esto se logra compartiendo el Evangelio. El Evangelio de la paz. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tu vida es diferente, te da paz. Mira, Romanos 10:15 dice así: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es algo maravilloso el poder ser pacificador hoy en estos tiempos, porque dice la palabra del Señor en Romanos 10:15, termina de esta manera: de los que anuncian las buenas nuevas. Sabemos que el Evangelio de la paz, la palabra de Dios, son las buenas nuevas en este tiempo que todo el mundo necesita. El mundo está verdaderamente vuelto de cabeza, verdaderamente no sabe ni siquiera hacia dónde caminar. Yo quiero decirte que un hijo de Dios, un pacificador, es aquella persona que tiene un ministerio en su vida, que está dispuesto a reconciliar. Segunda de Corintios 5:18 nos habla de algo que todo hijo de Dios, toda persona creyente en Cristo debe de desarrollar en su vida. Y todo eso proviene de Dios, dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios 5:18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué hermosa palabra, reconciliarse. ¿Cuánta gente está peleada con sus parientes? ¿Cuánta gente está peleada con el esposo, con la esposa, con los hijos? Y por el egoísmo, por el orgullo, por la vanidad, por el deseo de decir yo nunca voy a dar mi brazo a torcer, nunca han desarrollado el ministerio de la reconciliación. Miren, amados hermanos, el Evangelio hace que haya paz entre nosotros como hombres y también con Dios. Porque el hablar de la palabra de Dios nos hace que verdaderamente veamos lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida. Porque el hombre ha rechazado y ha ofendido a Dios. Hoy ya no quieren saber nada de Dios. Todos
tan solo quieren hablar de sí mismos. Y esto, pues, yo quiero decirte que es importante que veamos qué es lo que precede el versículo de ser pacificadores. El versículo que nos precede antes dice que los de limpio corazón son los que ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué significa? Significa que para que tú seas un pacificador, debes de tener un limpio corazón. Si no tienes un limpio corazón, no vas a poder pacificar a nadie. ¿Por qué? Porque tu corazón pues va a estar verdaderamente sucio, va a estar amargado, va a estar adolorido, va a estar con rencores, en fin, un sinnúmero de cosas en su vida. Y entonces esa paz pues nunca va a llegar a esa persona. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con nosotros. El pacto que Dios nos hizo es un Dios, Jesucristo lo hizo porque es el pacto de amor, el pacto de gozo y plenitud cuando vivimos con el Señor. Y podemos decir que estamos gozosos y plenos con Él. Y es por eso que entonces debemos de entender esto que es importante. Primero debemos de ser limpios en nuestra mente y en nuestro corazón para poder ser pacíficos. Y nosotros debemos de fijar siempre nuestros ojos contra todo aquello que sea contrario a Dios y a su santidad. Siendo esto un asunto establecido en nuestras almas, podemos avanzar hacia la paz con otros. Comúnmente pensamos que pacificar es un trabajo, tener paz, ejemplo, cuando se pelean dos individuos, pues sí, tenemos que pacificar a esas personas, pero también tenemos que conciliar a esas personas, reconciliarlas y trabajar porque el ministerio de reconciliación es para eso, sirve para poder unir esas dos partes que se pelearon, como por ejemplo cuando un matrimonio tiene problemas y quiere hasta divorciarse, pues si conciliamos y desarrollamos el ministerio de la reconciliación, tendremos la oportunidad de que las personas entren en razón, conozcan la verdad, Jesucristo, y la verdad los haga libres y comiencen de nuevo algo importante en sus vidas. Por eso es importante que aprendamos a conciliar. Pero muchas veces nosotros mismos nos vemos envueltos en un conflicto y debemos de ser pacificadores aun cuando nosotros estemos involucrados. Cuando eres el ofendido o el ofensor, tenemos que reconocer siempre que son bienaventurados los pacificadores. Recuerden todos, es el enemigo el que causa conflictos y Dios es el que ama la reconciliación. Como antes lo hizo a través del Señor Jesucristo que nos reconcilió con Dios, a Dios le agrada que seamos pacificadores ante el conflicto. Dice más adelante, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La recompensa de los pacificadores, amados hermanos, es que seamos reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Nosotros compartimos la pasión por la paz y la reconciliación como hijos y derribamos los muros entre las personas que se levantan cuando tú tienes un problema, cuando tienes algo en tu corazón en contra de alguna persona, pues siempre se levanta un muro y ya no quieres saber nada de la persona, no quieres acercarte a ella, no quieres hablar con ella, inclusive muchas veces hasta oyes, como les dije al principio, las personas que en realidad lo único que hacen es agitar las aguas para causar una división. Recuérdense que el enemigo es divisor, engañador, mentiroso. Y entonces pueden decir mentiras y la otra persona, si no está verdaderamente, podríamos decir, que esté bien en Cristo, que sea una persona que verdaderamente haya madurado en Cristo, pues si no es así, va a creerle a una persona que no conoce de Dios. Y esto se está dando mucho en este tiempo, porque la maldad del hombre se está aumentando. Y la gente que no conoce de Dios no le importa hablar mal de otra persona. Pero nosotros que somos hijos de Dios sabemos que debemos de hablar bien siempre aún de la otra persona. Miren, amados, el pacificador es muchas veces maltratado por el hombre. Pero ¿saben quién es el que los bendice? El que nos bendice es el Señor. Ser pacificador, amados hermanos, es un ministerio que no da muchas veces satisfacciones, ya que muchas veces asumimos las luchas de los demás. Hagámoslo por amor a Dios, para ser llamados hijos de Dios. Ser pacificador es muchas veces tomar los golpes de ambos lados, es decir,
poder interceder en medio de ellos y hablar y pacificar a una persona y luego a la otra. Para eso tenemos nosotros en la Iglesia Semilla de Paz un ministerio de consejería. En ese ministerio las personas pueden ser restauradas por medio de una terapia bíblica totalmente apegada a la palabra de Dios para que sea sanado su corazón. Porque el Señor es el que sana de adentro hacia afuera. El Señor sana el espíritu, el Señor sana la mente, el Señor sana el corazón, el Señor hace milagros, sanidades, prodigios. Nadie más los puede hacer más que el Señor. Y es por eso que yo te quiero invitar a que tú conozcas de Cristo. Porque tú tienes que saber que el único admirable consejero y príncipe de paz es Jesucristo. Y es por eso que nosotros debemos ser pacificadores. Porque dice su palabra que debemos ser imitadores de su palabra. No tan solo oidores, sino debemos de ser hacedores de su palabra. Hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y no tan solo quedarnos oyendo y tal vez nunca poniendo en práctica lo que Dios quiere que hagamos. Porque recuerden, debemos de ser imitadores del Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:10 dice así: os ruego, hermanos, esto es para todos los que nos ven por redes sociales y conocen de la palabra de Dios, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Qué maravilloso es lo que Dios nos quiere unir. Dios quiere que estemos en un mismo sentir, en un mismo parecer, que no haya divisiones entre nosotros, que siempre nos pongamos de acuerdo, porque hoy el mundo está totalmente dividido y separado. Se ha polarizado el mundo. Estamos los hijos de Dios y están los que no quieren saber nada de Dios. Y esto es tremendo, porque aquellos que no conocen de Dios, pues prácticamente están por un camino ancho, que es el camino de la perdición. La palabra del Señor nos habla que hay un camino estrecho, que es el camino de la salvación. Y bienaventurados, amados hermanos, somos aquellos que conocemos la palabra de Dios y sabemos que Dios está haciendo una obra hermosa y maravillosa en nuestras vidas. Dice la palabra también del Señor, en este mundo caído en el que vivimos, que nosotros debemos de rechazar todo aquello que el enemigo quiera hacer en contra nuestra. Dice la palabra también en Mateo 5, 11, 12, dice así: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí, por causa del Señor. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, del 11 al 12. Y podemos poner un ejemplo. Las personas justas en un lugar de trabajo pueden estar sujetas a una persecución activa o inclusive severa por parte de personas que se benefician o creen que se benefician de la injusticia. Entonces, tú estás trabajando como tú quieres que se haga las cosas y habrá siempre gente que esté pues en contra tuya y tal vez te insulten, te persigan, digan inclusive todo mal en contra de ti falsamente. Pero aquí lo dice la palabra: regocíjate y alégrate, porque nuestra recompensa, amados hermanos, está en los cielos y es muy grande. Tenemos la vida eterna y, amados, la vida eterna es lo más importante que podemos tener en un hijo de Dios. Y por eso yo quiero poner otro ejemplo que es importante que lo tengas. Por ejemplo, si tú te defiendes o te empiezas a hacer amigos de personas que han sido víctimas de chismes, de discriminaciones en su lugar de trabajo, ¿qué crees que pueda pasar en ti cuando tú estás poniéndote del lado de unas personas que en el trabajo no son bienvenidas o no son agradecidos con ellos, a pesar de ser buenos empleados? Lo que pasa es que no casan con las ideas de esas personas. ¿Qué creen que pueda pasar si uno se acerca a una de esas personas? Pues seguramente seremos perseguidos.
Y también, por ejemplo, si tú eres, no sé, perteneces a un puesto de alguna asociación o algo por el estilo, y tú levantas tu voz en contra de algo que tú crees que es injusto y que tan solo lo están recibiendo algunas personas, ¿tú qué crees? ¿Que puedas ser reelegido? ¿Puedes llevar, que te puedan decir qué bien lo que hiciste? Pues yo quiero decirte que el ser verdaderamente pacificador va a traer en cierta manera persecución a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la bendición que nosotros vamos a recibir es que el enemigo se va a dar cuenta de que nosotros pregonamos la palabra de Dios, el Evangelio de la paz, y que por ende somos pacificadores, y por ende los poderes de la oscuridad van a ver que estamos teniendo éxito en nuestra tarea de promover el reino de Dios, que es lo más importante. Incluso es importante que veamos también que muchas personas van a llegar a los pies de Cristo. Así lo declaramos. Pronto veremos la bendición sobre muchas personas. ¿Por qué? Porque Dios habla de que los que somos hijos de Dios, los que somos pacificadores, los que tenemos un corazón limpio, veremos a Dios, nos gozaremos, estaremos con Él, viviremos cerca de Él. Y a mí lo único que me importa es tener ese pago, porque el trabajar para el Señor es maravilloso. Yo te quiero invitar a ti, tú que nos ves por redes sociales, que verdaderamente pongas en tu corazón ese deseo de servirle al Señor, que te goces, que te alegres, porque el mundo persigue sí a la gente buena, porque los valores y caracteres expresados en esta bienaventuranza son tan opuestos a la manera de pensar del mundo, amados hermanos. Nuestra persecución tal vez no sea mucha en comparación con otras, pero por algo peor sería que nadie hable mal de nosotros. Eso sería peor, que nadie hablara de nosotros, que nadie dijera, es que estos están pregonando algo que no deben de pregonar. Pues nosotros debemos de pregonar la palabra de Dios. Es lo que el Señor nos está enseñando, para que también demos testimonio vivo de que somos pacificadores, que estamos uniendo, no estamos desuniendo. Es por eso que yo te quiero preguntar, ¿tú tienes estas dos bienaventuranzas, limpio corazón y pacificador, en los rasgos en tu vida hoy? ¿Lo estás viviendo? ¿Estás verdaderamente haciendo la voluntad de Dios? Tenemos que trabajar todos unidos en el amor del Señor. Yo quiero bendecirlos y ante todo dar gracias nuevamente por todas sus oraciones. Seguimos adelante, seguimos trabajando para el Señor. La Iglesia Semilla de Paz está con los brazos abiertos para recibirlos. Y como les dije anteriormente en otros programas, la página es www.semilladepaz.com. Y yo los bendigo en el nombre del Señor. ¿Y qué les parece si oramos y nos despedimos? Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, benigno y misericordioso. Te pedimos, Padre, que nos sigas dando dirección de lo alto para poder seguir pregonando tu palabra con gozo y con plenitud. A todos aquellos que nos ven por redes sociales hoy, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, yo te invito a que dobles tu rodilla ante el Señor, bajes tu cabeza y le digas, Señor, perdóname, yo no he sido una persona de limpio corazón. Señor, yo no he sido una persona que verdaderamente sea pacificador. He tenido muchísimos problemas con mi familia, en mi hogar, con mis hijos, con mis hijas, con mis parientes, Señor, porque nunca he querido conciliar, nunca he querido hablar de ti, siempre he estado alejado, pero hoy, Señor, yo quiero declarar a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón, Señor, y te pido que tengas a bien recibirme como tu Hijo. Yo reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador, y reconozco que Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día, y Él está sentado a la derecha de ti, Padre, y Él intercede por mí. Te doy gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Seguimos, si Dios lo permite, para la próxima semana con el estudio número 10. Hasta pronto.